para quitar la libreta totalmente y llevar o obligar a los cubanos a que... Porque la dictadura en este momento que está siendo tan cuestionada porque ya no tiene pollo por pescado, pues entonces dice, bueno, pues déjame tratar de que la gente esté pensando ahora en otra cosa peor. La cosa peor es que ten cuidado porque sales a la calle y te van a dar una puñalada. No puedes andar después de las 7 de la noche. Y la policía va a responder y la policía va a matar. Entonces estamos ante un contexto sumamente porque es lo que tú estás diciendo. La dictadura, una de sus fortalezas es ver la división y ver a un exilio que está representado por individuos y por organizaciones por aquí y por allá. Pero cuando ve que hay un proceso de aglutinar, que fíjate, no significa, y lo hemos dicho muchas veces, que la gente se tenga que unir y pensar igual. No. Se trata de aunar. Se trata de organizarnos. Exacto. Muy abiertos como José Daniel Ferrer, por ejemplo, que está preso ahora. Félix Navarro también preso, lamentablemente. Ellos siempre han estado abiertos, siempre, a todas las iniciativas que aglutinen, a todas las iniciativas que formen consenso entre los cubanos. Sí, y no podemos dejar de mencionar a Elsa Morejón, la esposa de Oscar Bisset. Una mujer tremenda. Yo creo que aquí pues esta pareja está bien equilibrada, ¿no? Una patriota también que además ha sufrido desde niña todo este tema de las prisiones en Cuba porque su padre también fue un preso político y ella desde niña pues tenía que ir a visitar a su padre a la prisión. Que es una pelea muy desigual. Es una pelea muy desigual cuando un individuo o una organización se tiene que enfrentar ante un Estado, ante una nación que tiene toda la maquinaria, todo el poder político, todos los recursos jurídicos, económicos para poder llevarte ante tribunales o para poder ponerte en una situación de vulnerabilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista que tienen las redes sociales. Así que si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. Yo, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues muy bien, Reinier, un poco acatarrada yo por acá, pero aquí, sobreviviendo el invierno. Mario. Sí, también, Raniel, no sé si COVID o la nueva pandemia que anda o las que se anuncian, no sé, pero aquí estamos vivos. Así que cuídate, no te acerques mucho. Bueno, la verdad es que sí, hay algún tipo de influenza, catarro, COVID-19, no se sabe, bueno, sería COVID-24, ¿no? No se sabe qué es lo que hay, pero la realidad es que hay un tipo de influenza en el ambiente, ¿no? En todos los lugares, y también esto ha llegado hasta la isla Castrista. Sabemos que en Cuba ahora mismo también hay nuevos brotes del virus que se conoce como el COVID-19. Es terrible, ¿no? Porque con la situación que hay ya allá, que normalmente, si es que hemos tenido algo normal en los últimos tiempos, los hospitales son más bien lugares donde para morirse, ¿no? Morideros, exacto. No sé si está bien dicha esa palabra, sí, pero... Así que imagínate, en medio de pandemia otra vez. Terrible. Es terrible. La situación en Cuba no mejora para nada y la realidad es que el pueblo cubano que vive dentro de Cuba le va a tocar un 2024 bien, pero que bien difícil, porque no es solo que se tenga que enfrentar a una nueva posible pandemia, sino que también se tiene que enfrentar a todas las regulaciones, a todas las restricciones que
la dictadura castrista está implementando, según ellos, para lograr resistir la supuesta continuidad de algo que no va a ningún lado, que está demostrado por más de 65 años que es un fracaso, y es esa revolución comunista. Sí, esto es tan notorio a nivel internacional, lo más sobresaliente de Cuba es el fracaso total, que una de las revistas más famosas del mundo, The Economist, publicó precisamente ahora en los primeros días de enero un artículo dedicado a lo que supuestamente venía a salvar a la revolución, el asunto de las pymes y demás, y la revista The Economist lo da como el gran fracaso. O sea que la única noticia de Cuba al inicio del 2024 es el fracaso rotundo del castrismo. Así mismo, es una realidad, y es que no tienen cómo sostenerse, ¿no? Lo único que se les ocurre es seguir subiendo los precios, seguir recortándole a la gente esta canasta de desabastecimiento, que supuestamente es una regulación para que alcance o lleguen productos a todos los cubanos, y la verdad es que primero ahí no se le da no se le da nada sustentable a los cubanos. Ningún cubano se puede alimentar con lo que viene a la libreta, como la conocemos los cubanos, pero ahora se está tratando de reducir todo lo poquito que ahí se daba, ahora se va a reducir más, y por otro lado van a subir un 25% el costo de la corriente, va a subir un 25% el costo del agua, del gas, y además de eso van a subir hasta un 500% el precio de la gasolina. Esto es una locura. Sí, esto es a lo que llaman quitar los subsidios, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que dijo Osvaldo Payá: la noche no será eterna, y lo que hemos dicho bastante aquí en el podcast, ¿no? De que nunca está más cerca el día que cuando está más, nunca está más cerca el amanecer que cuando más oscura es la noche. ¿Por qué digo esto? Porque la ignorancia del pueblo de Cuba, en la cual la dictadura sumió a los cubanos, hace pensar a los cubanos allá adentro, hasta el otro día estuvimos allá adentro nosotros y lo sabemos muy bien, que los estados o los gobiernos existen para darnos todo, porque eso es lo que hicieron creer al pueblo de Cuba, ¿no? Aunque en realidad lo que estaban dando era una miseria, nos hacían creer que era mucho. Entonces nos hicieron creer que una libreta de abastecimiento es algo maravilloso. Cada vez que el pueblo de Cuba le anuncian que van a quitar la libreta de abastecimiento, ponen el grito en el cielo. Y esto es lo que ha convertido al pueblo de Cuba en algo miserable. Una de las cosas que nos pasa a los cubanos cuando salimos a otras partes del mundo es que nos damos cuenta que los gobiernos no están para regalarnos nada ni darnos nada. Entonces yo creo que si algo bueno va a pasar de esto, es que el castrismo, que hasta ahora se valía de darle una miseria a la gente, de echarle en el pico al pajarito, la lombricita, para que estuviera tranquilo, bueno, pues eso se acabó. Y ha llegado la hora ya de que el pueblo de Cuba entonces se busque la lombriz por sí mismo. Y esto es bueno, porque el pueblo de Cuba tiene que entender que los gobiernos no son para eso. Exactamente. Pensando en eso que Mario acaba de decir, me acordé de un post que leí hoy en Facebook de un señor que se llama Freddy Núñez Estenos. Él es un artista o algo de eso, dirige creo que un grupo de teatro. Nunca había leído nada que él había escrito, pero hoy una amiga me mandó esto para que viera. Y es un poco eso, ¿no? La añoranza de los cubanos, de esa Cuba de los años 80, de los años 70, donde todos lo tenían ahí en el piquito y se creían que eran felices, pero realmente creían que eran felices porque supuestamente lo recibían todo de la antigua Unión Soviética y obviamente no tenían tampoco referencia de qué cosa era el mundo exterior, no el mundo real. Y tampoco es que tuviesen mucho, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es tan catastrófica que se añora lo poquito que en antaño existía. Exacto, entonces déjame leerte un simple fragmento de lo que él escribe, que dice: revolución. Sé bien que muchos asocian la palabra revolución como algo terrible. Yo tengo hermosos recuerdos de adolescente, anclados y unidos irremediablemente con la palabra revolución. Y salvo esos recuerdos, hago cirugía en mi memoria y los separo del desastre actual. Pero no puedo dejar de comparar esos tiempos de revolución, y pone revolución con mayúscula, todas las letras, con lo que ocurre ahora. Esto no es revolución. Quizás por eso me molesta tanto cuando se utiliza el término revolución para unificar y meter todo en un mismo saco. Y gato y liebre no son sinónimos ni se parecen. O sea, está criticando los tiempos presentes de la Cuba desastrosa de hoy, pero haciendo una especie de añoranza, ¿no?
hacia esa Cuba de su niñez, de la década haciendo una del apología 70, a la de los Cuba de los 80. 70, que al final es otro desastre y lo que se está viviendo es la consecuencia de que de cierto modo en los años 60 o los años 70, 80 hubiese algún tipo de bienestar social, si se le puede llamar a lo que existió en esos años bienestar social, o sea, que no fue, nunca hubo un bienestar social, siempre existieron presos políticos, siempre hubo represión, siempre hubo un control y una manipulación de la realidad, y la realidad de hoy es tan catastrófica que hay quien añora esos años, ¿no? Los años antaño de la Cuba comunista de 70, 80, y es sinceramente es increíble, ¿no? Que se tenga ese tipo de añoranza, cuando la realidad es que los cubanos lo que siempre han necesitado es libertad. Exactamente. Y eso es lo que les ha faltado para poder vivir en una Cuba próspera, para poder vivir en una nación que desarrolle y que vaya hacia el futuro y no que involucione como ha sido la realidad del pueblo de Cuba durante los últimos 65 años. Y entonces hay mucha gente que dice, no, en Cuba ya no hay adoctrinamiento. Señor, ese post que usted acaba de leer es una muestra de que el adoctrinamiento en Cuba aún permanece vigente. Sí, hasta ahora la dictadura pues se aprovechaba de la miseria del pueblo, y entonces para mucha gente dentro de la isla, vamos a decir, los deseos no pasaban de un pollo, o de que te anunciaban que te iban a dar pollo por pescado, o pescado por pollo, o que te iban a dar unos huevos por la libreta. Pero esta manera de engañar al pueblo cubano de la dictadura se le está acabando, porque la dictadura no tiene nada para dar. Entonces por eso ha tenido que quitar los llamados subsidios, y ahora es cuando el pueblo cubano dice, bueno, pues si ya no me puede dar ni el pollo por pescado, pues mira, tumbando. Y yo creo que esto es lo bueno que viene ahora. Y ahora, yo tengo una pregunta con respecto a esto. Todo esto que se está manejando, sabemos que la dictadura, una de las técnicas que siempre ha usado para tantear la población, al pueblo cubano, es lo que los cubanos conocemos como bolas, ¿no? Comentarios que no son oficiales y que se van dispersando o regando, ¿no? De boca en boca entre la población, para ver cómo reacciona la gente, qué opinión tienen, y ellos poder recoger una data y en base a esto entonces ver cómo proceden, ¿no? Y todos estos comentarios que ha hecho el ministro de Economía Alejandro Gil en la mesa redonda, y todas estas todo esto que se está previendo, ¿no? Cómo va a comenzar el 2024, la escasez y tal, ¿no será que ellos están tanteando para quitar la libreta totalmente y llevar o obligar a los cubanos a que tengan que subsistir por sus propios medios y que se vean obligados a comprar en esto que se supone que es el resurgir de la economía cubana, que son las MIPYMES? Podría ser, pero el problema es que el pueblo está mal acostumbrado a lo que ellos lo acostumbraron durante décadas, y por lo tanto, si ellos lo que están apostando es por eso, corren el riesgo de que el pueblo le coja el sabor de verdad a ya no depender de ellos, que es lo que siempre le ha gustado a ellos, que la gente dependa de ellos, y el día que el pueblo de Cuba se dé cuenta de que pueden sobrevivir sin ellos, ese día se acabaron ellos para el pueblo de Cuba. Sí, pero es que la realidad es que al final ellos van a seguir teniendo el control, porque o sea, que no exista libreta de abastecimiento, que al final es inexistente, porque con lo que dan ahí nadie vive ni un mes ni 15 días tampoco. La realidad es que ellos siguen teniendo el control absoluto de la isla, el poder político, los medios de comunicación, el sector económico, porque al final las MIPYMES sabemos que el 99%, vamos a decir el 97% de las MIPYMES son o de grandes dirigentes o de hijos de grandes funcionarios del Partido Comunista, o de primos o de un amigo, y solamente un pequeño grupo, un 2-3% son digamos ciudadanos libres, independientes, no libres porque desgraciadamente en Cuba nadie es libre, pero sí ciudadanos independientes, para poder digamos darle un poco de realidad o de legitimidad a la narrativa de que las MIPYMES son el sector privado en Cuba emprendiendo, ¿no? Sí, de todas maneras se le ve el final al castrismo, porque aparte de que el pueblo de Cuba puede aprender de verdad a sobrevivir sin ellos, ellos mismos ya no se puede hablar de ellos como una estructura monolítica,
ya lo que queda de esa estructura monolítica es Raúl Castro. Y Raúl Castro, por ley de la vida, lo que le queda es un pestañazo. Entonces, los demás no se respetan entre ellos. Los demás están, si eso viene por ese camino, están ya compitiendo entre ellos. Y por lo tanto, eso va a terminar con una balacera entre ellos y la veo venir. Ojalá, Dios quiera que ese sea el resultado. Yo sigo viendo, yo tengo una visión un poco más pesimista que usted. Yo sigo viendo al narco Partido Comunista muy compactado, muy fuerte. No, quizás no tan fuerte como estuvo hace algunos años atrás, digamos cuando Fidel Castro, el sátrapa cubano, tenía dominio y control absoluto de la isla, pero aún así yo sigo viendo que el Partido Comunista de Cuba tiene el control absoluto de la isla y que ellos están apostando a esta supuesta transición que no es más que una mutación y el verdadero cambio fraude. Lo que sí dijiste ahí es una palabra que me asusta en medio de este panorama y es la palabra narco, porque ya sabemos cómo está en este momento Latinoamérica, ya no hablar de México, o menos mal que en El Salvador Bukele ha puesto las cosas más o menos, ha tratado de cambiar la realidad, pero en Ecuador en este momento el país está tomado prácticamente por los narcos y los narcos tienen en Cuba, tienen negocio con el castrismo, eso lo sabemos, pero el castrismo, esos negocios, sobre todo, lo ha utilizado la isla como trampolín para que la droga pase por toda Cuba como la llave, ¿no? El Caribe. Pero si esto penetra dentro de la isla, como ya se están viendo indicios, vamos a tener un caos total en la isla. De hecho, toda la criminalidad que ha aumentado, si se logra organizar, más allá de la organización de la criminalidad que tiene el Partido Comunista, si logra organizarse mediante narcos que tengan conexiones directas con algunos de los carteles de México o Venezuela, entonces sí te digo que nos las vamos a ver más negras en Cuba. Porque eso sería que la gente del pueblo creara esos vínculos, porque ya sabemos que el régimen los tiene creados, o sea, el vínculo entre el régimen y los narcotraficantes, eso es algo que se sabe, ¿no? Realmente es un panorama espeluznante, sobre todo porque mira cómo ha comenzado el 2024, o sea, no hay esperanza de ningún tipo de mejoría, todo lo contrario, la gente está esperando más alza de los precios. No sé si irán a quitar la libreta o no, pero como tú decías, la libreta es una cosa totalmente inútil. La pueden quitar si quieren, pero creo que la libreta queda todavía como ese halo de esperanza de que algo me va a caer, ¿no? Independientemente de lo que yo pueda buscarme en la calle, algo, un poquito de arroz, un poquito de algo, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero el caso está en que la situación se ve negra. Yo veía un video ayer que lo compartió Mario J. Pentón de un camión y eso sí, pensando en este que escribió el post en Facebook, eso sí me trajo una especie de pensamiento, un recuerdo, retrospectivo, ¿no? De cuando yo tenía que salir a cualquier lugar fuera del pueblito donde viví y tenía que coger botellas, los camiones aquellos enormes en los que me tenía que subir y las horas, ¿no? Y si el camión se te rompía en el medio del camino. Y en este video que compartió Mario J. Pentón, es un grupo de personas por la mañana, bien temprano, que van para sus trabajos, pero el camión se les rompió en el medio del camino. Y entonces están los hombres empujando el camión y las mujeres hablando, ¿no? Y una de las mujeres pues dice, ¿qué mal la vamos a pasar este año? Bueno, y eso realmente es así, ¿no? ¿Qué mal la van a pasar? La realidad es que se está pasando mal hace muchísimo, hace 65 años que se está pasando mal, pero el deterioro sigue en aumento. Sí, y la realidad es que la violencia también sigue en aumento. Y es que el 2024 empieza con muchísimos asesinatos. O sea, tenemos el caso de una muchacha de 29 años de edad que se llama... Diana Rosa Serrantes, una muchacha de 29 años de edad, señores, que fue asesinada por su pareja y este individuo está prófugo de la justicia, pero además la realidad es que, esta persona
ya estaba bajo fianza, en libertad bajo fianza, porque ya había agredido a otra persona. O sea, fíjense a qué nivel de violencia está llegando la cosa en Cuba, que este hombre ya no le bastaba con haber agredido a alguien y tener una fianza, ¿no? Tener una libertad bajo fianza por estar en esta situación, que también termina matando a su pareja, una muchacha de 29 años de edad. Es terrible, pero también recientemente encontraron a un señor de 80 años de edad en una cisterna, llevaba varios días desaparecido, lo habían reportado desaparecido desde el 2 de enero, y también hay otro caso de otro hombre, un dueño de una MIPYME, casualmente, quien dos individuos entraron a su casa a robar y se lo encontraron en el camino y terminó muerto a machetazos. Sí. Con la cabeza, terminó literalmente con la cabeza abierta, según reportan algunos medios. Sí, precisamente de Cuba circulaba un audio que me llegó acá, o un par de audios, donde se habla de una bandita armada con cuchillos. O sea que ya no se trata solo de, si esto fuera cierto, de un individuo, de dos individuos, sino de pandillas que se están organizando y que pudieran ser muestras de por dónde va el país. Yo no sé si esto sea cierto, a lo mejor los que nos ven nos pueden poner en los comentarios si esto es una otra bola, ¿no? Porque a veces pienso que también a la dictadura le conviene pasar estas bolas, por ejemplo, para que la gente tenga miedo de salir a la calle. Y también porque, eso es un buen punto, ¿eh? Sí, una, para que la gente tenga miedo de salir, y dos, porque por estos días sabemos cómo la dictadura ha pasado a la Interpol el listado de muchos colegas nuestros. Esta famosa lista de terroristas que la dictadura castrista publicó en la Gaceta Oficial, ya ahora la trasladaron como una denuncia, una alerta roja, se conoce, hacia la Interpol. Sí. Vamos a escuchar el audio que usted tiene y ahora tocamos ese punto porque creo que es bien importante. Exacto. Buenos días, grupo. Quiero comunicarle. Pégale un poquito al micrófono. Sí. Ayer por Primey y Villa Blanca, y al barrio ese, Primey y Villa Blanca, Primey y Calzada del Cerro, ahí como a las 9 de la noche salieron como 20 muchachos por la calle con machete, cuchillo, con todo lo que tenían en arma blanca, a caerle a puñalada a todo el que pasaba por ahí. Cogieron a un taxi y le tiraron una piedra en el parabrisas. Y cuando el chamaco se bajó, pensó que era uno solo. Salieron de atrás de las columnas como 20 chamacos, tú sabes, armados, a caerle a machetazos y a apuñalar. La francucha fue, pero venían moto eléctrica que venían pasando por ahí, también le cayeron a machetazos. Y el Miguel Enrique está lleno de heridos, hay un muerto. Llegó la policía, le cayeron a piedra a la policía también. Tuvieron que llegar las avispas negras a poder controlar eso. Para que ustedes sepan cómo está la cosa, que después de las 7 de la noche, caballero, cuídense en la calle. Nosotros somos peleadores y todo, pero cuídense en la calle, que la calle está revuelta, está peor que el año pasado. Hay un audio por aquí que se lo voy a poner, déjame ver si lo encuentro, para que ustedes vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Y este es el otro audio. Mi hermano, yo estoy vivo ahora mismo gracias a mi hija. Yo vengo de casa de mi papá. Por todo Primey. Hola. Por todo Primey. ¿A mi suegra está ahí? Sí. Yo vengo por casa de mi papá por todo Primey. Y lo que acabo de ver, lo que me acaba de suceder a mí en años, yo nunca había visto eso. Más de 20 chamacos cayendo la puñalada y a machetazo a todo el que pasara por ahí. En moto, caminando, de pinga, caballero. Yo me he quedado sorprendido. Yo te digo gracias a mi hija porque mi papá le dijo a Henry, quédate aquí, que tu papá vaya solo, que se vea con la jeva, porque tengo que recoger a la jeva mía trabaja pincha hasta de madrugada. Y la niña mía empezó a llorar. Y empezó a llorar. No, mi papá no puede ir solo. Empezó a formarle y ya le dije, bueno, Henry, tienes que ir conmigo entonces, porque Erika quiere venir conmigo, hermano. Y gracias a mi chamaca. Y hermano, y hay un chamaco de toda la banda esa que le estoy diciendo, hacer ando con mi hija y con mi chamaco. ¿Entiendes? Como de cera a cera, ¿ves? Le estoy explicando y dice que no, que para arriba a mí. Y le digo a mi hijo, corre. Y mi hijo no quiere correr. Yo para quedarme y empiezo a trotar. Al lado, trotando, cuidando a la chamaca. Mi hija sí se desprende con un yabó que venía delante de mí, con una jeva, y esa dentro no le importó, y viene una moto eléctrica, que es la que me salva también, con una banda, y esa gente le volaron arriba la moto eléctrica esa, de la juez de esa que parquea gente,
Y le han caído a machetazos y a puñalar en primera ahí, con niños cargados de vinga, mi hermano, hacer, ¿qué es esto? Hacer. Sin necesidad, lo que ha bajado las ambulancias, sube y baja, sube y baja. Chamacos parecen quimicados, eso de 20 y picones años, ¿eh? Yo me he quedado en show, hacer. En show me he quedado, mi hermano, hacer. ¿Qué pinga es esto? Y después por otra casa, yo corriendo con mis hijos para aquí, por allá, y corriendo por aquí, me pinga yo con Erika y con el chamaco, así. Y Perdonen las malas palabras, pero bueno. Sí, no, eso es normal en el argot cubano. Pero y además, también hay que entender el momento de estrés que viene la persona que está... También, ya les digo, a lo mejor los que nos ven pueden decir, oye, eso es bola, eso es falso, pero fíjense, esto tiene varias aristas. Suponiendo que fuera bola, hay que analizarlo también porque se crea terror y pánico. El primer audio decía, después de las 7 de la noche no se puede andar. Y esto es algo que a quien más le conviene es a la dictadura. Exactamente. Que no quiere que los cubanos salgan a la calle. Un toque de queda sin que ellos lo hayan puesto. Pero además... Exactamente. Un toque de queda sin que la dictadura supuestamente esté involucrada. Pero además, fíjense cómo también en el primero de los audios dice que fueron muy agresivos con la policía. Esto también le permite a la policía ahora tomar toda la fuerza. Acordémonos que Díaz-Canel dio la orden de combate. Bueno, pues ahora tienen una gran justificación. Hay terror en las calles y hay que poner al pueblo bajo control. Hay que imitar a la policía ecuatoriana que está luchando contra el terrorismo. Entonces, que son dos contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Porque la situación en Ecuador sí es la policía contrarrestando ataques terroristas, que yo no digo que estos vándalos no sean igual de terroristas, pero lo que usted le está queriendo decir es que puede usar la dictadura castrista como justificación incluso esto para que paguen justo por pecadores. Fíjate, conociendo a la dictadura narcoterrorista, hasta la bandita puede ser una bandita al servicio de la dictadura para crear el terror. Yo eso sinceramente no lo pusiese en duda, porque con el control que tiene la dictadura castrista a día de hoy en las calles de Cuba, ¿quién se va a atrever a andar de esa manera como vándalos en favelas o en lugares donde el crimen organizado controla digamos, las comunidades? Van a andar así a diestra y siniestra, pues asesinando a quien se encuentre en su camino. Eso sabemos que la dictadura castrista tiene control, desgraciadamente tiene control suficiente en Cuba para que eso no suceda. Si eso está sucediendo es porque ellos lo están permitiendo. Entonces podemos estar perfectamente ante un performance. El performance es que son policías contra policías. Claro, unos que son policías de uniforme y los otros son los vándalos que están en las prisiones, y algunos de ellos que trabajan para la dictadura. Exactamente, es que también se sabe que los delincuentes trabajan para la dictadura y eso está demostrado, como mismo reprimen a los presos políticos dentro de las prisiones. Muchas veces no son solo los instructores, también son los presos comunes. ¿Quién es el más beneficiado de esto? La dictadura. Porque la dictadura en este momento que está siendo tan cuestionada porque ya no tiene pollo por pescado, pues entonces dice, bueno, pues déjame tratar de que la gente esté pensando ahora en otra cosa peor. La cosa peor es que ten cuidado porque sales a la calle y te van a dar una puñalada. No puedes andar después de las 7 de la noche. Y la policía está muy brava porque han agredido a la policía. Y la policía va a responder y la policía va a matar. Entonces, estamos ante un contexto sumamente... O sea, siguiendo el hilo de eso que usted acaba de decir, Mario, hay una realidad. Si tenemos en cuenta cómo se han dado todas las protestas que han sucedido a partir del 11 de julio. El 11 de julio yo creo que fue los únicos momentos, ¿no? El 11 de julio, el 12, el 13, donde la mayor cantidad de protestas fueron de día. A partir de ahí, la mayor cantidad de protestas se han dado en la noche. Exacto. ¿Por qué? Por el calor, porque no hay corriente, por todo ese tipo de cosas que hacen que la noche sea aún más difícil, ¿no? Que la situación se vuelva más difícil que en el día. Y entonces, usted acaba de decir, el primer video, lo que te dicen es después de las 7 de la noche no se puede andar en la calle. Esto, ¿a quién es el que le conviene que después de las 7 de la noche haya un toque de queda sin que sea dictado por la dictadura, ¿no? Pues a la misma dictadura. Sí. Pues este panorama, ya te digo, es un panorama donde la mano de la dictadura está totalmente detrás. Primero, no se puede andar después de las 7 de la noche. Ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, la policía va a tirar a matar porque están agrediendo a la policía. Y tercero, hay mucha gente, el pueblo de Cuba, lamentablemente, que la única noticia que conocen es la que ven en el Noticiero Nacional de Televisión, la noche que no hay apagón. En el Noticiero Nacional de Televisión lo que están diciendo es que algunos individuos desde el exterior están patrocinando y están
promoviendo el terrorismo dentro de la isla. Hay cubanos que lo único que se comen es eso, lamentablemente, y cuando escuchan nombres de colegas nuestros, de hermanos nuestros, que están por la no violencia también, que lo que quieren es que haya un cambio de sistema, pero no están promoviendo ninguna violencia. Es una mentira que le están metiendo a los cubanos. En medio de esto, la dictadura pasa a la lista que publicó primero en la Gaceta a la Interpol. Y el pueblo cubano que está oyendo, oye, hay que tener cuidado, hay terroristas dentro de Cuba que están promovidos por terroristas del exterior. Y entonces, lamentablemente, el pueblo cubano puede ser, como ha sido durante 65 años, presa fácil de un sistema que lo está engañando. Y esto favorece, a quien único favorece esto es al régimen, a la dictadura. Exactamente. Bueno, de hecho, aunque no fuera la dictadura supuestamente la que está creando este escenario, igual lo está creando, o sea, igual lo ha creado. O sea, igual ha creado las condiciones. Todo el deterioro social que hay en ese país, toda la decadencia moral y de todo sentido que hay en ese país, la han provocado ellos. Por lo tanto, ese hombre nuevo, que no es más que el resultado precisamente de 64 años, 65 años de involución, pues es responsabilidad de ellos también. Y lo otro es que es responsabilidad de ellos, porque son ellos los que están en la silla de poder, es responsabilidad de ellos si hay o no tranquilidad en las calles cubanas. Porque si están siempre listos para reprimir al pueblo cuando sale a protestar, están listos para reprimir a los opositores, están listos para reprimir a alguien que está vendiendo cualquier bobería en la calle, etcétera, etcétera, y no están listos para mantener el control y para mantener la seguridad en las calles, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos son los únicos responsables. Sí, porque cualquiera pudiera pensar, en caso de que esta banda haya sido real, y nuestros amigos que nos ven podrán decir, es que cualquiera podría decir, bueno, son jóvenes que no han podido salir de Cuba, no han podido escaparse, y entonces están viendo lo que está pasando en Ecuador, y están queriendo hacer lo mismo. Pero en realidad uno sabe que Cuba es un contexto diferente, que la dictadura tiene el control, hasta ahora lo ha tenido, ¿no? Y entonces, por lo tanto, esto es lo que tiene, para mí es otra lectura, que es que la dictadura dice, vamos a tratar de sembrar el pánico para justificar la represión que en definitiva siempre hemos realizado, pero para hacerla ahora, porque el pueblo se nos puede lanzar para la calle por el hambre que está pasando, porque ya no hay subsidio, porque ya no hay pollo por pescado, se nos van a mandar para la calle, vamos a ponerle allá agua antes que caiga la gotera. La policía va a tirar a matar y no se puede salir después de las 7 de la noche. Eso es lo que estoy viendo yo, que va a pasar. No, exacto, y como usted dice, ante esta situación, también la dictadura aprovecha para pasarle este listado al Interpol y poner una alerta roja con todos los nombres de estos activistas cubanos y también algunas organizaciones, ¿no?, que desde el exilio abogan por la libertad de Cuba, por el cambio de sistema, por la restitución de la república y no por la narrativa de la dictadura, que lo que dicen que es que son terroristas y que lo que apoyan es el terrorismo. Pero a la dictadura le conviene muchísimo el escenario para aprovechar una cosa para justificar la otra. Sí. Ahora bien, si bien sabemos que que la dictadura haya publicado este listado en su Gaceta Oficial no tiene ningún tipo de trascendencia jurídica, porque para que haya algún tipo de deportación tendría que haber algún tipo de tratado entre la dictadura castrista y el gobierno de los Estados Unidos. La realidad es que a pesar de que para los cubanos libres, para el exilio, la dictadura castrista es un gobierno ilegítimo, que lo es, la realidad es que los gobiernos del mundo, las naciones del mundo, las instituciones globales y gubernamentales alrededor del mundo reconocen a la dictadura castrista como un gobierno legítimo. Y esto les da facultad para que esta alerta en la Interpol, o sea, hacia la Interpol, sea una alerta válida, que si bien no creo yo, no existe hasta ahora un precedente que esto pueda darse a una deportación desde los Estados Unidos hacia Cuba, sí podría ocasionarle alguna situación a los que estén en la lista en el momento que se vean fuera de territorio norteamericano. Pero yo tengo una pregunta, una pregunta que sale, por supuesto, de la total ignorancia al respecto. Si alguno de estos amigos nuestros que están en este listado son ciudadanos norteamericanos, no pueden
pedir de alguna manera a los políticos que los representan que hagan algo, o sea, que se expresen o que emitan una nota a la Interpol, cualquier cosa, porque finalmente no estaríamos hablando de personas que son ciudadanos cubanos, porque de hecho está más que claro que una vez que ya tú sales de ese país y pierdes tu pasaporte, ya de hecho tú prácticamente no eres ni ciudadano cubano, ¿no? Porque ni siquiera tienes un pasaporte cubano que te represente. Por lo tanto, si en este momento tú eres un ciudadano americano y tú tienes un pasaporte americano, entonces, de alguna manera, me imagino yo que como ciudadano americano que eres y como persona que vota, además, ¿no? Pues tú tendrías que pedirle a los políticos que te representan que hagan algo al respecto. ¿Eso no puede ser posible? Bueno, yo lo que pienso es que en su momento, cuando la dictadura puso en marcha toda esta supuesta pantomima, que fue la publicación de este listado en la Gaceta Oficial, no se le dio la importancia o la relevancia que esto podría tener, porque no se sabía esta segunda jugada que es ¿sabes? Que pasarle la lista al Interpol. Yo creo que ahora sí los que están en el listado deben tomar esta situación con un poquito más de importancia, y lo que usted dice es muy certero. Los que estén implicados, por ejemplo, usted, Mario, yo, que no estamos en ese listado, nosotros no tenemos ningún tipo de facultad para demandar a la dictadura castrista por difamación. Pero quien esté implicado en ese listado sí puede demandar a la dictadura castrista por difamación, y además hacer un comunicado al Interpol de que se les está difamando y que se les está injuriando como terroristas cuando no lo son, y además que la dictadura no tiene prueba de ello. ¿No? Entonces sí debería esto tomarse en cuenta, pero más que tomarlo en cuenta solo los que están en el listado, yo creo que el exilio cubano en general debería tomar esto en cuenta como un precedente de cómo la dictadura castrista desgraciadamente tiene el poder político, tiene la legitimidad de representar a la nación cubana, desgraciadamente. Aunque nosotros entendemos que es un gobierno ilegítimo, que es una dictadura que ha tomado el poder y el control de la isla por la fuerza, y que además ningún cubano a día de hoy, son muy pocos los que están en la cúpula, los que se benefician de este régimen, son los únicos que están a favor de esa dictadura. El resto de los cubanos la despreciamos y no la reconocemos. Aún así, desgraciadamente, la dictadura castrocomunista está reconocida ante el mundo entero como el gobierno legítimo que representa a la nación cubana. Y el exilio cubano a día de hoy, la forma que tiene de enfrentarse a la dictadura no es como un exilio estructurado, sino como individuos independientes y organizaciones independientes. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que es una pelea muy desigual. Es una pelea muy desigual cuando un individuo o una organización se tiene que enfrentar ante un Estado, ante una nación que tiene toda la maquinaria, todo el poder político, todos los recursos jurídicos, económicos para poder llevarte ante tribunales o para poder ponerte en una situación de vulnerabilidad como es esto que está haciendo la dictadura castrista. ¿Cuál es mi punto con todo esto que estoy diciendo? El punto está, señores, en que el exilio cubano, de una vez y por todas, tiene que darse a la tarea de estructurarse, organizarse y realizar elecciones, que yo sé que es una palabra fuerte que ha traído miles de controversias a lo largo de la historia del exilio cubano, pero tiene que realizar elecciones donde podamos tener representantes legítimos del exilio cubano que se adjudiquen la narrativa y todo lo que se quiera llevar contra la dictadura castrista como representantes del exilio cubano y no de un grupo de cubanos o de un individuo en particular. Sí, no, ojalá que tomáramos conciencia de eso, Reinier. Ojalá que todos tuviéramos esa conciencia que tú estás teniendo, porque realmente es una necesidad. Yo pienso, por ejemplo, en la época de los nazis, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Polonia fue ocupada, pues se constituyó en Francia un gobierno de Polonia libre en el exilio. Y ese gobierno de Polonia en el exilio en Francia, pues era tenido en cuenta y preparó las condiciones para cuando se liberó Polonia del fascismo y del nazismo. Entonces, este gobierno que pudo forjarse en el exilio en Francia, pudo facilitar la transición. Esto sería importante hacerlo
Hay intentos ya que se han hecho. Hay un precedente de Hay esto. precedentes. Ya de hecho en otros podcasts hemos hablado del acuerdo para la democracia en Cuba, que es el acuerdo con los mínimos suficientes como para que la mayor cantidad de organizaciones de dentro y fuera de Cuba lo apoyen. Y yo creo que hay que seguir hablando del acuerdo para la democracia, pero precisamente basándose en el acuerdo para la democracia en Cuba, en el año 2015 se celebró en la isla hermana de Puerto Rico el primer encuentro nacional cubano, que aglutinó a organizaciones de la oposición externa e interna. Nosotros participamos ahí y de hecho el embrión de ese primer encuentro nacional cubano nació en Panamá, en la Cumbre de las Américas, en una de las ratificaciones del Acuerdo para la Democracia en Cuba. Una ratificación que se celebró en Panamá en el año 2014 mientras se celebraba la Cumbre de las Américas. Nosotros estuvimos entre los firmantes de esa ratificación y ahí nos encontramos con hermanos de Puerto Rico que se pusieron muy emocionados al ver que cubanos de dentro de la isla estábamos participando ahí en Panamá, y surgió la idea de que al año siguiente, 2015, se celebrara en Puerto Rico un congreso, una reunión de cubanos de dentro y de fuera de Cuba. Fue hasta ese momento la mayor reunión que se celebró de cubanos que representaran organizaciones de dentro y fuera de Cuba. Ese fue el primer encuentro nacional cubano que celebró unas elecciones de los grupos que participaron. Y al siguiente año, 2016, se celebró el segundo encuentro nacional cubano, donde las organizaciones que habían participado en el primer encuentro nacional cubano en el 2015 trataron de conseguir que más organizaciones que no habían estado involucradas en el 2015 participaran en el 2016. Soy testigo que la dictadura tembló ante esta organización, porque es lo que tú estás diciendo. La dictadura, una de sus fortalezas es ver la división y ver a un exilio que está representado disperso por individuos y por organizaciones por aquí y por allá. Pero cuando ve que hay un proceso de aglutinar, que fíjate, no significa, y lo hemos dicho muchas veces, que la gente se tenga que unir y pensar igual. No. Se trata de aunar. Se trata de organizarnos. Exacto. Y entonces, estos esfuerzos fueron vistos con mucho temor por la dictadura, que incluso empezó a perseguir a los que estábamos participando y que fuimos electos. Fuimos electos porque yo fui uno de los que fue electo en el año 2015 y ratificado en el 16. Debo decir que hay una persona que yo pienso mucho, es Sailí Navarro. Sailí Navarro fue electa también, junto conmigo en este caso, como una comisión para representar dentro de Cuba al Encuentro Nacional Cubano, y junto con Sailí Navarro, que está aquí, visitó a varios líderes de varias organizaciones de dentro de Cuba, tanto en Occidente como en Centro como en Oriente. Yo, cuando hoy me siento aquí en Washington, D.C., que veo que estoy libre y que puedo participar en este podcast, me siento a veces triste cuando pienso que una mujer tan valiosa como Sailí Navarro está tras la reja. Y a veces me pregunto, ¿por qué el régimen la tomó, la dictadura la tomó contra un alma tan noble y de tanta luz como Sailí Navarro? Y recuerdo a Sailí Navarro junto conmigo participando en estas reuniones y buscando por toda Cuba a otros líderes de otras organizaciones. Y hasta me siento mal, te soy franco, al hecho de pensar de que yo puedo estar aquí libre en este momento cuando una persona como ella está presa. Si yo tuviera la posibilidad de cambiarme por ella, me cambiaría. No, la verdad es que, ¿sabes? Como es el caso de Sailí Navarro, están las hermanas Garrido, Angélica y María Cristina, Lisandra Góngora, Mara Nieto, Sí. Cicia Abascal. O sea, son tantas las mujeres con tanta luz, con tanta valentía, que la dictadura Pero les fíjate, teme por su relevancia claro, y su activismo, no, y que mira, es terrible, ¿no? Para retomar a Sailí Navarro, y la menciono ¿por qué? Porque obviamente las hermanas Garrido y todas estas, muchas mujeres que hasta el 11J no se habían oído nombrar, pues comenzaron a nombrarse a partir del 11J y tienen todo el valor del mundo. Pero lo que pasa con Sailí Navarro es que Sailí Navarro se forja como dama de blanco cuando prenden a su padre, Félix Navarro, en el año 2003. Y ahí Sailí, que era una adolescente, sale con su madre con un gladiolo y vestida de blanco y se convierte en dama de blanco. Estamos hablando del 2003 y ahora es 2024, 21 años después. Sailí se forjó allí como una líder opositora, 2003, siendo una adolescente. Y Sailí nunca se echó para atrás, al contrario. Y Sailí participó con nosotros en el primer encuentro nacional cubano en Puerto Rico. Y fue nombrada, fue electa en esa comisión de dentro de Cuba. Y fue reelecta en el año 2016. Nosotros salimos de Cuba como refugiados.
Sailí decidió quedarse. Y de hecho, uno de los audios que trascendió de Sailí el año pasado, desde la prisión, que alguien le pudo grabar, es que dijo: he tomado la decisión de permanecer aquí. Porque sabemos que lo que le están diciendo a los presos, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, es: mira, si te vas para los Estados Unidos, si te vas para Yuma, te vas de la cárcel. Te sacamos. Y ellos han decidido que prefieren morirse. Es su opción y hay que respetársela. Y entre esas personas que han tomado esa opción está Sailí Navarro. Pero para no irnos del punto que tú estabas diciendo, lamentablemente la dictadura se dedicó a atacar a estos esfuerzos que vieron como un gran peligro de que la oposición, sin importar si fuera más de izquierda o más de derecha, porque en el Encuentro Nacional Cubano participamos grupos disímiles de todos los aspectos de la sociedad civil cubana, la dictadura empezó a atacar esto y empezó a atacar a los líderes que habíamos sido electos. Y entre ellos, ya te digo, el que no salió de Cuba como nosotros, que estamos a salvo, entre comillas, porque no se está a salvo en ninguna parte del planeta, porque nos pueden salir a cazar. Pero el que se quedó dentro de Cuba está preso. Sí, es que más expuesto está, desgraciadamente. Está preso. Entonces, ¿a dónde voy? Es a lo que tú estabas diciendo. La necesidad de que nos aglutinemos, de que concertemos fuerza. Esa es la palabra, concertar. Concertar. No vamos a estar unidos en criterio porque tú no vas a pensar igual que este ni igual que el otro, porque tenemos nuestras ideas, pero estamos concertando fuerza para derribar a la dictadura y para que en Cuba se instaure la democracia y que puedan haber elecciones libres. Yo creo que aquellos esfuerzos, la dictadura hasta el día de hoy no ha dejado de atacar los esfuerzos del Encuentro Nacional Cubano. Los hermanos en Puerto Rico se entusiasmaron mucho con la celebración del primer encuentro, se entusiasmaron más todavía con la celebración del segundo Encuentro Nacional Cubano, pero la dictadura, aparte de empezar a perseguir a los que estábamos participando, trató de, obviamente, dinamitar ese esfuerzo y está tirando, y envío un saludo a nuestros hermanos en Puerto Rico, a quienes admiro muchísimo. Pepe Pino, por ejemplo, siempre ve nuestro podcast, le mando un saludo, José Pepe Pino. Pero nuestros hermanos de Puerto Rico sean sabios, sean inteligentes. Ustedes están metidos en tremenda candela. Ahora mismo han liberado a Ana Belén Montes ahí, y Ana Belén Montes está en Puerto Rico como una heroína, participando de eventos donde es agasajada por comunistas y por personas de la dictadura, porque Puerto Rico siempre ha sido un objetivo de la dictadura cubana. Y han tratado de dinamitar lo que ellos vieron. Se sorprendieron cuando de repente en Puerto Rico, siempre en Miami había sido la plaza fundamental para concertar las fuerzas. Y de repente los hermanos de Puerto Rico, de su propio dinero, porque ahí no hubo un grande de los Estados Unidos ni del Departamento de Estado, los hermanos de Puerto Rico, de su iniciativa privada, porque además hay que decir que aprovecharon lo que no podían hacer en Cuba y lo hicieron en Puerto Rico por la libertad del capitalismo. De su propio dinero nos pagaron a los que estábamos dentro de Cuba los boletos para volar a Puerto Rico. En el primer Encuentro Nacional Cubano solamente volaron 60 y tantas personas de dentro de Cuba. Pagaron nuestras habitaciones de hotel con dinero cubano, o sea, con dinero hecho por los cubanos. La dictadura vio esto como un peligro fundamental. Y hasta el día de hoy, por más que se ha querido celebrar otro encuentro después de aquel gran último encuentro del 2016, esto no ha sido posible. Y no ha sido posible porque sencillamente la dictadura ha tratado se ha puesto como target destruir cualquier tipo de indicio de este proyecto. Y yo les envío un mensaje a nuestros hermanos de Puerto Rico, a quienes amo muchísimo. No he vuelto a Puerto Rico, lamentablemente, desde el 2016. Mi última salida de Cuba, antes de salir definitivamente al exilio, fue a Puerto Rico, al segundo Encuentro Nacional Cubano. Les envío un abrazo solidario. Gracias por ver nuestro podcast, por divulgarlo en Puerto Rico, pero les envío también un mensaje. Tengan mucho cuidado, no solamente con digamos puertorriqueños que abiertamente son comunistas y que quieren independizar que simpatizan con el régimen. Sí, claro. Sí. Tengan cuidado, más que de esos incluso, con quienes pueden sentarse con ustedes en la mesa y que pueden ser enviados de la dictadura para dinamitar lo que queda de aquellos esfuerzos. Y tratemos de ir un poco más allá. Y tratemos de rescatar. Sí, pero tengan mucho cuidado. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Bueno, pues sí, fueron tiempos bien interesantes estos de los dos encuentros que se pudo hacer de los cubanos en Puerto Rico. Yo participé con Mario también en Cuba en esos recorridos, tratando de aglutinar gente y tratando de convencer, porque ese era el trabajo, tratar de convencer sobre todo para que formaran parte
de ese gran intento, ¿no? de aunar a los cubanos en la lucha. Soy testigo de que mucha gente pues sencillamente se negaba rotundamente, no querían saber absolutamente nada del esfuerzo que se estaba haciendo en Puerto Rico, Cubanos Unidos de Puerto Rico, o Cubanos Unidos, o como sea. Sí, la organización que costeó se llama Cubanos Unidos de Puerto Rico. Una organización que está allí en Puerto Rico y que fueron los que de su dinero pues financiaron. Exactamente, y que además soy testigo también de eso porque también soy testigo de gran parte de lo que se hizo para la organización de los eventos y todas las reuniones que se hacían, etcétera, etcétera. Soy testigo de la forma genuina en la que todo esto surgió, en la que toda esta idea surgió desde Panamá, como bien dice Mario, hasta posteriormente todas las reuniones que se hicieron, todo el esfuerzo que hicieron los hermanos puertorriqueños o cubanos en Puerto Rico. Fue grande, la verdad, pero sí chocábamos mucho con muchos líderes que no querían formar parte de este intento. Otros, por supuesto, siempre muy abiertos, como José Daniel Ferrer, por ejemplo, que está preso ahora. Félix Navarro, también preso, lamentablemente. Ellos siempre han estado abiertos, siempre, a todas las iniciativas que aglutinen, a todas las iniciativas que formen consenso entre los cubanos. Pero, lamentablemente, muchos otros siempre han sido piedras de tropiezo, ¿no? Y sí, creo que fue un gran intento que se debería retomar con seriedad. Lo que Mario dijo, la alerta que Mario dio, ojalá que los hermanos de Puerto Rico escuchen todo eso que él dijo y que lo tomen bien en la cuenta, seña, ¿no? Como decimos en que tomen la seña, porque como bien dijo Mario, a buen entendedor con pocas palabras basta, porque creo que sí, que precisamente por haber sido algo tan positivo, algo tan bueno, la dictadura por supuesto le fue arriba con todo. Y bueno. Y debo decir algo porque fuimos testigos de aquellos esfuerzos y nunca olvidaremos cómo los hermanos de Puerto Rico dieron de su dinero. Yo creo, quizás me equivoque, no lo sé, pero después de lo que la historia de Cuba cuenta, cómo los tabaqueros en Tampa ayudaron al movimiento de José Martí, yo lo más parecido que he visto en los últimos años ha sido cómo los cubanos de Puerto Rico, los Cubanos Unidos de Puerto Rico, dieron de su dinero para la libertad de Cuba. Y la dictadura, ya les digo, enseguida... Sí. Es que esto lo hemos abordado un par de veces acá en este podcast, ¿no? Si todos los cubanos que están implicados en la lucha por la libertad de Cuba uniéramos fuerzas, organizáramos ese exilio, esa resistencia, porque como bien se decía en un space que estuve hace un par de días, ya yo creo que a día de hoy el exilio cubano y todos los cubanos que queremos ver una Cuba libre y derrocar a la dictadura y llevarla a que paguen por sus crímenes, ni siquiera nos podemos llamar ya oposición, porque uno se opone en una democracia, ¿no? Un partido político. Yo y usted, por ejemplo, estamos corriendo en unas elecciones en distintos partidos y usted gana y yo pierdo y yo soy la oposición hacia su iniciativa política, hacia su proyecto. Pero en realidad el exilio cubano somos la resistencia del pueblo cubano. Es la palabra más adecuada. Que se niega a doblegarse ante la presión del comunismo y de la dictadura castrista. Esa resistencia cubana necesita organizarse, necesita articularse y entre todos poder derrocar a la dictadura castrista. Pero para eso primero necesitamos esa palabra que a la gente le molesta, que se puede cambiar por organización, pero la realidad es que necesitamos unirnos, porque si no tenemos esa estructura, no podemos llevar nuestro mensaje y el ímpetu que tenemos a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa? Acá en Washington, D.C., está el corazón de la democracia de este país. Es aquí donde tenemos que traer la representación legítima del exilio cubano. Pero desgraciadamente a día de hoy no la tenemos. Entonces la resistencia cubana tiene que organizarse, tiene que realizar elecciones y llevar los representantes legítimos de la resistencia cubana aquí al corazón de la democracia para que puedan llevar el mensaje del pueblo cubano, la realidad que se vive en Cuba, toda la situación de los presos políticos, porque muchas veces la gente piensa, no hay voluntad política. De hecho, muchas veces acá hemos dicho, y sabemos que hay figuras políticas dentro de la política americana que no tienen una voluntad política, pero muchas veces se entiende como que es la política americana que no hay voluntad política para la realidad de Cuba. Y señores,
nosotros desgraciadamente no somos los únicos que tenemos problemas. Los bolivianos viven en una dictadura, los nicaragüenses viven en una dictadura, los venezolanos viven en una dictadura, pero aparte de eso, ahora mismo en el mundo se están llevando las dos guerras. Está el Estado de Israel peleando contra el grupo terrorista de Hamas, contra Irán, está Ucrania peleando contra Rusia, hay problemas en África, en Yemen, o sea, hay tantas situaciones en el mundo que nosotros no podemos pretender que nos atiendan a nosotros. Nosotros tenemos que exigir que nos atiendan, pero no podemos exigirlo como individuos, no podemos exigirlo como una organización, tenemos que exigirlo como lo que somos, la resistencia del pueblo de Cuba estructurada y organizada. Sí, y si la palabra unidad mete miedo. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a la palabra unidad? Porque como todo es de los daños que ha hecho el comunismo, pero son cosas que toca y ya las destruye. Muchas veces ¿no? pensamos que si nos vamos a unir es que vamos a comulgar, que vamos a compartir. Exactamente. Y entonces... Que nos vamos a despojar de lo nuestro. No, y que hay mucha gente que tiene ideas diferentes y eso está buenísimo. Nadie tiene por qué pensar de la misma manera. De hecho, eso es lo que hace falta. Si usted está en un lugar donde todo el mundo piensa igual, cójale miedo. Sí. Cójale miedo, porque eso es más de lo que estamos peleando. O sea, no se trata de pensar de la misma manera. Lo que hace falta es que hayan distintas vertientes, distintas corrientes dentro de la reconstrucción de la nación cubana, pero tenemos que reconocernos como la nación cubana. Sí, y concertar fuerzas. Y concertar fuerzas en un solo objetivo, que es derrocar a la tiranía narcocomunista y llevarla a que paguen por sus crímenes. Por eso, la causa de la libertad de Cuba tiene que estar por encima de nuestros egos y de nuestras diferencias, siempre y cuando, como hemos dicho, no se hable ni de comunismo, ni de socialismo, ni de lavarle la cara al régimen o una impunidad para los que han prostituido, denigrado al pueblo cubano. Y tú decías ahorita que cuando publicaron la lista en la Gaceta, pues que tal vez no se le dio la seriedad que llevaba. Más bien nos pusimos a reírnos de la lista, ¿no? Sí. Nos pusimos a reírnos. Pero como que era una payasada. Tú sí lo alertaste desde el primer momento. Recuerdo en el podcast donde hablamos sobre eso, que Mario sí habló sobre la posible seriedad que podría tener el asunto y las implicaciones que podría tener para los enlistados, ¿no? Entre las personas que están en la lista, yo escucho cada vez que puedo a Ninosca. Ninosca desde la 1 de la tarde hasta las 4 por la estación La Poderosa en Miami. Desde acá le mandamos un saludo a Ninosca. Le mandamos un saludo. Tremenda mujer. Tremenda patriota. Tremenda cubana. Y dicho sea de paso, el comercial vale la pena. Pues La Poderosa se puede oír. Tiene una aplicación en el celular y a través de la web. Y por eso es posible desde Washington DC escuchar La Poderosa y escuchamos La Poderosa. Pónganlo si quieren de comercial, este pedacito en La Poderosa. Sí, pero la cuestión es que yo escucho a Ninosca y déjenme decirte que yo me erizo. Cada vez que Ninosca últimamente, hablando de la lista y hablando en estos días cuando la pasaron a la Interpol, que Ninosca dice, bueno, vengan a buscarme, estoy aquí en vivo en La Poderosa. Yo me erizo. Déjame decirte. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en el edificio de La Poderosa, hemos estado en programas de La Poderosa y sabemos que tal vez yo no debiera decir esto porque no quiero dar una mala idea a nadie, pero en vez de dar una mala idea a nadie, quiero dar una buena idea a nuestra gente. Vigilen y protejan La Poderosa y quien dice La Poderosa a todas las instituciones del exilio, porque voy a decir algo fuerte, ahora mismo con la justificación, por ejemplo, de que Israel está cazando a los terroristas como lo ha hecho a través de su historia. Cuando a ellos les mataron a los miembros de su equipo, Israel, el Mossad, salió a cazar a los asesinos. Y están haciendo ahora lo mismo. Ya hemos visto cómo hay ataques selectivos, aparte de la guerra contra las organizaciones terroristas de Hamas y Hezbollah. Israel tiene una lista de nombres y está yendo a cazar a esa gente donde quiera que se metan. Bueno, pues la dictadura, ¿sabes qué? Dice, bueno, pues si Israel hace esto, ya yo tengo mi justificación y ya yo he publicado mi lista de terroristas. Lo que quiero decir aquí es, no quiero crear alarma ni pánico, pero sí quiero que nos llamemos la atención. No tenemos por qué esperar a que le hagan algo a uno de nuestros hermanos para entonces poner el grito en el cielo. Desde ahora deberíamos tomar iniciativas y que la dictadura, la que parece ser que lleva la delantera, no podemos permitir que siga. Y es que, vuelvo y me repito, el tema está que no es lo mismo que sea un individuo o una organización que intente defenderse ante toda la maquinaria de un Estado, a que sea un exilio estructurado, a que sea una resistencia, a que sea lo que nosotros entendemos como el pueblo cubano libre. No es igual.
el poder, la capacidad que se tiene de defenderse y de contrarrestar a toda la maquinaria de poder económico que tiene el narcopartido comunista. Porque sabemos que ellos, para que el pueblo tenga comida, para que Cuba tenga una estructura donde pueda funcionar bien, no hay recursos. Pero para su política, para toda su... Para todo lo que ellos arman, ¿no? A nivel de geopolítica y toda la diplomacia y todo el adoctrinamiento que ellos distribuyen, para eso ellos sí tienen recursos. Sí. Y la realidad es que los cubanos, un cubano como un individuo, es muy difícil que tú puedas defenderte de toda esa maquinaria que tiene la dictadura. Pero si estuviéramos estructurados fuera distinto, porque ellos tienen el poder político. Desgraciadamente ellos tienen el poder político y eso es lo que hay que arrebatarle a la dictadura. Pero como individuo no lo podemos hacer. Hay una cosa interesante en este intento que se hizo en Puerto Rico, y es que se trataba de lograr ese consenso o esa unidad, por decirlo de algún modo, y que no se entienda mal la palabra unidad, no solamente con la gente de la diáspora, Dime mejor concertación. o la gente o la gente no voy a decir diáspora, la gente del exilio, sino que la concertación se buscaba entre todos, los de la isla y los del exilio. Y entonces, pues trabajar todos a la par, ¿no? Todos a la par, como una sola... como el pueblo como una sola fuerza, ¿no? Todos. Y yo creo que eso hubiera sido tremendo, ¿no? Que se hubiera logrado esa unidad o ese consenso o esa, no sé, organización entre los cubanos de dentro de la isla y los cubanos de fuera de la isla. Porque es tan importante que todos vayamos a la par con una misma visión, ¿no? Porque al final la libertad de Cuba no se puede lograr sin unos y sin otros. Somos importantes todos. Es que somos el mismo pueblo. Para la libertad de Cuba son importantes los que están dentro de la isla, sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Cierto, y nosotros también. Y ahora que decimos los que están dentro, ¿no? Obviamente estar dentro es algo tremendo, ¿no? Yo cuando pienso en los que están dentro, sinceramente me quito el sombrero. Pero pienso en José Daniel, pienso en Sailí, pienso en Félix, pienso en todos los presos. Pero pienso en algunos que afortunadamente están libres, entre comillas, y entre ellos hay que mencionar al doctor Oscar Elías Vicey, que precisamente se cumplió un aniversario del proyecto Emilia en estos días, y él fue detenido una vez más. Como cada año. Como cada año, cada vez que se cumple el aniversario del proyecto Emilia. ¿No? Sí. Y entonces, pero ya que nos damos cuenta que nuestros hermanos líderes dentro de la isla que están allí, están muchas veces maniatados, pues entonces nos corresponde a los que estamos en la resistencia fuera de Cuba, un papel clave, es intentar hacer lo que nuestros hermanos que están dentro de la isla no pueden hacer. No pueden hacer, exactamente. Pero ¿qué pueden hacer nuestros hermanos dentro de la isla? Nos están enviando un valor moral inmenso, porque ellos quizás, el doctor Oscar Elías pone un pie fuera y lo meten preso, pero nos está enviando un mensaje de fuerza moral. Entonces, los que estamos acá, que tenemos la posibilidad de concertar fuerzas, y que no nos metan presos y hacer un activismo eficaz sin que nuestra vida corra un riesgo tan latente como el que está dentro de Cuba. Sí, y vuelvo a poner aquí el ejemplo de los polacos durante la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron capaces de, en Francia, crear un gobierno en el exilio. Este gobierno en el exilio, porque este es un mensaje para nuestros hermanos dentro de la isla, no les pasa por encima a ustedes. Los toma en cuenta ustedes y recibe fuerzas de ustedes, del valor moral que ustedes nos envían. Pero es la manera de organizarnos fuera para poder entrar después y estar con ustedes para la Cuba libre por la cual ustedes se están sacrificando. Exacto. No, sencillamente todas las fuerzas son necesarias. Las fuerzas de adentro, las fuerzas de afuera son muy importantes. Mario menciona al doctor Oscar Elías Vicey. Yo creo que deberíamos dedicar un momento para hablar precisamente de este patriota cubano tremendo que ha sufrido prisiones por sus pensamientos, por sus ideas y por su actuar, ¿no? Exactamente, y que precisamente pues se ha mantenido leal a su pensamiento, a su forma de querer la libertad para Cuba. Vicet tiene en Radio Martí un espacio, un programa, y ganó incluso un premio de periodismo por este programa que él hace en Radio Martí, donde habla precisamente sobre todas estas cosas que se proyectan en su grupo, ¿no? Del proyecto Emilia. Y bueno, precisamente ese día que lo tomaron preso a él, pues también
se armó la cacería de brujas con los demás miembros del Proyecto Emilia, que se iban a reunir para hablar acerca de todo lo que habían hecho durante un año, ¿no? Más bien hacer el balance de lo que habían hecho durante el año de trabajo en el Proyecto Emilia. Esto se repite año tras año. Ayer precisamente Facebook me recordaba a mí la misma noticia, ¿no? Acaban de detener la esposa de Oscar Elías Vicé, Elsa Morejón, me informa que acaban de detener al doctor Oscar Elías Vicé porque era el aniversario del Proyecto Emilia. No podemos perder de vista a nuestros hermanos dentro de Cuba. Una vez más lo decimos. No, y tenemos que estar siempre muy atentos a ellos, y yo me da mucha alegría que ayer pues vi a mucha gente solidarizándose alerta, con la y, situación. Y también vi políticos, los medios, o sea, eso realmente Que dicho, es muy reconfortante para los que están dentro. Dicho sea de paso, no fue solamente el doctor Oscar Elías Vicet quien fue detenido. él es el más visible, claro, por supuesto. Sí, como te digo, por este aniversario del Proyecto Emilia. Hubieron más activistas que fueron detenidos en el mismo día por también por la misma víctimas situación. de la cacería de brujas del régimen. Debo decir que, bueno, también nos toca en lo personal que el doctor Oscar Elías Vicé y su esposa Elsa Morejón son nuestros amigos, nuestros hermanos. Muy buenos amigos. Hemos comido en su casa, hemos almorzado en su casa. En su casa nos agarró la cacería de brujas que había durante la visita del Papa Benedicto XVI cuando fue a Cuba. Y nosotros estábamos en su casa. Incluso hay un documental que se puede buscar en internet de periodistas de los Estados Unidos que estaban visitando la casa de Vicet y también aprovecharon y me entrevistaron a mí. Nunca olvidaré y debo agradecer al doctor Oscar Elías Vicet porque fue desde La Habana hasta Villa Clara 2 veces a foros del Instituto Palmos, muchas veces arriesgando su vida. Siempre perseguido, acosado, siempre. Muchas veces arriesgando su vida porque en una de las ocasiones le pasó algo muy extraño al bus en el cual él iba, en una de las ruedas y todo esto. Son cosas que no vamos a poder olvidar, y el gesto de él de ser un líder tan reconocido, sin embargo, ir hacia el interior de la isla. También no podemos olvidar que fue nuestro premio Palmos 2016. Fue el primer premio que se concedió estando nosotros fuera de la isla. Nosotros salimos en agosto y el 31 de octubre del 2016 en la iglesia bautista del Cotorro con el pastor Carlos Sebastián Hernández de Armas, que ahora se encuentra también en el exilio porque tuvo que salir. Precisamente uno de los detonantes para que él tuviera que salir fue que él se atrevió a que fue en su iglesia domingo 31 de octubre de 2016 donde se le concedió públicamente el premio Palmos 2016 al doctor Oscar Elías Vicet, y ahí fueron nuestros hermanos desde el interior, Leonardo Rodríguez Alonso, Armando Antonio Pérez Pérez, otros hermanos se trasladaron desde Villa Clara, y por lo tanto el doctor Oscar Elías Vicet, al pensar nosotros en él, pensamos en un amigo, pensamos en el premio Palmos 2016, pero también debo decir que el último recuerdo que tengo del doctor Oscar Elías no es de dentro de la isla. El doctor Oscar Elías, ya estando nosotros en el exilio, aquí en Washington, D.C., vino a Washington, D.C., donde recibió la medalla presidencial Ronald Reagan, que la han recibido pocos cubanos. Entre ellos la ha recibido Osvaldo Payá, y que no la pudo recibir él porque ya lo habían asesinado. La recibió Rosa María en sus manos. Pero el doctor Oscar Elías Vicet es uno de los que tiene la medalla presidencial Ronald Reagan, que esto para los cubanos, o sea, el hecho de que el doctor Oscar Elías la haya recibido es algo muy importante. Claro. Y a mí me maravilló volver a reencontrarme con el amigo y hermano en Cristo, doctor Oscar Elías Vicet, aquí en Washington, D.C. La dictadura lo dejó salir, porque fue la única vez que dejaron salir a los presos como él, que estaban con licencia extrapenal. Tal vez con la esperanza de que se quedaran. Por ejemplo, Félix Navarro pudo salir. Iván José Daniel Ferrer, a todos les dieron un chance para que se quedaran, a todos, y ninguno de ellos se quedó. El doctor Oscar Elías tuvo su chance, vino aquí a Washington, recibió su medalla, le dimos un abrazo y regresó para la isla. Yo creo que personas como él, ya que lo encerraron en estos días, pero al mencionarlo a él, mencionamos a todos los que están dentro de la isla en la resistencia, nos dan a nosotros un valor moral inmenso para que hagamos aquí afuera lo que ellos merecen que se haga para fortalecer y respaldar el trabajo de ellos. Sí, y no podemos dejar de mencionar a Elsa Morejón, la esposa de Oscar Vicet.
una mujer tremenda. Yo creo que aquí pues esta pareja está bien equilibrada, ¿no? Una patriota también que además ha sufrido desde niña todo este tema de las prisiones en Cuba, porque su padre también fue un preso político y ella desde niña pues tenía que ir a visitar a su padre a la prisión. Luego ha tenido que cargar con esas prisiones políticas con su esposo, ¿no? Y las veces que él no ha podido salir al exterior, pues Elsa ha sido la que ha representado a Bizet en el exterior, y realmente pues gracias a ella también el mundo se entera de las cosas que suceden allá adentro, ¿no? Ella corre también ese riesgo porque al final también pudieran llevársela a ella presa, ¿no? Porque sí, obviamente es ella la que da la información y la que está todo el tiempo pues al pendiente de que en el exterior se sepa qué es lo que está ocurriendo allá adentro. Así que creo que vale mencionar, ya que yo estaba haciendo llamado a que hagamos aquí afuera lo que nuestros hermanos dentro de la isla merecen, ¿no? El apoyo. Creo que vale un reconocimiento a la organización Inspire América en Miami, porque yo por lo menos me enteré de que habían arrestado al doctor Oscar Elías Bizet porque Marcel Felipe me estaba escribiendo por WhatsApp dándome la noticia y reenviándome mensajes de Elsa. Pero a la vez, la mamá de Marcel Felipe, Alba, a quien le envío un abrazo, me estaba enviando los mensajes. Y ellos me pusieron a mí a sobrealerta porque yo no lo sabía, no estaba atento a las redes sociales. Y Inspire América hizo todo lo que pudo, avisando a los congresistas, y obtuvo declaraciones de los congresistas de Mario Díaz Valar aquí en Washington DC y de reconocidos líderes. Y creo que vale esa felicitación. Es lo que debemos hacer siempre, cada vez que un hermano nuestro sufre, como están sufriendo miles en la prisión, y Prisoner Defender acaba de sacar su lista, que es realmente abrumadora, ¿no? Cómo crece el número en vez de decrecer. Como aumenta, y además son las cifras que contemplan, ¿no? Tenemos 1.063 presos políticos censados ahora mismo, pero además durante el año corrieron más de 1.200 presos políticos dentro de las mazmorras castristas, más todos los que han sido procesados por peligrosidad predelictiva, que esto es, o sea, ni siquiera es que has cometido el delito, sino que la dictadura castrista presume que eres un potencial delictivo para ellos, y por tanto es más que suficiente para que cumplas una pena de entre 11 meses y 2 años de privación de libertad. Hablando de presos políticos, en estos días estuvo de pase Angélica Garrido, y bueno, pues ella, gracias a Dios, me pudo enviar un audio también saludando a cubanos en Washington DC, al Instituto Patmos, y muy agradecida pues por todo lo que podemos hacer por ella, ¿no? Que creo que es un deber totalmente moral, lo poco que podemos hacer. Y bueno, pues una parte muy que a mí me emocionó mucho es cuando ella me dice que tiene una mezcla de alegría y de tristeza, porque está alegre porque puede estar en su casa con sus hijos, con su esposo, pero su hermana María Cristina no le dan el permiso para salir. O sea, María Cristina no ha tenido hasta ahora ningún pase como lo ha podido tener ella, así que los sentimientos en Angélica, por supuesto, son encontrados, ¿no? Permita al Señor que más allá de un pase, pues le den la libertad a ambas, ¿no? Que realmente la merecen. Señores, yo creo que es súper valioso lo que usted acaba de decir, pero yo creo que es importante que la resistencia cubana entienda la necesidad que tenemos de organizarnos. Entre todos los cubanos que desprecian a la narcodictadura comunista, existen anexionistas, existen quienes creen que es la Constitución del 40 y solo la Constitución del 40 el vehículo idóneo para la transición. Existen los que creen y defienden la Constitución de 1901. Están otros proyectos como el plebiscito vinculante de Cuba Decide. Hay muchísimas ideas que pueden llevar a el derrocamiento de la tiranía. La realidad es que todas y cada una de las percepciones o los proyectos que existen tienen un fin común: derrocar al narco Partido Comunista de Cuba, enjuiciar y llevándolo a que paguen por sus crímenes. Entonces, no podemos vernos como enemigos por tener una perspectiva diferente de la metodología que hay que aplicar para derrocar la tiranía. Tenemos que vernos como iguales que pensamos distintos, pero igual de legítimos
igual de cubanos, igual de dignos para no solo abogar por la libertad de Cuba y por la libertad de los presos políticos, sino también para defender nuestra postura. Porque como hemos dicho, es buenísimo que hayan distintos tipos de posturas, de visiones, porque de eso es lo que se trata, ¿no? De eso es lo que se trata la libertad y eso es lo que queremos para una Cuba libre y democrática. Pero tenemos que dejar de vernos como enemigos. El enemigo es el PCC, el narcopartido comunista y la oligarquía que secunda a esa dictadura. No podemos seguir dispersos. Tenemos que organizarnos porque, como bien se sabe, la dictadura comunista no reprime al libre albedrío. La dictadura comunista reprime científicamente. Ellos saben cuál es la metodología que tienen que aplicar y no son unos improvisados. Si bien Maduro, Díaz-Canel se ven como unos grandísimos idiotas que en cierto modo lo son, no son ellos las cabezas pensantes de estos regímenes totalitarios. Detrás de ellos hay mucha inteligencia, y cuando me refiero a inteligencia me refiero a grupos organizados que su única función es estar al pendiente de cómo mantener a flote a ese barco que va a la deriva por muchísimo tiempo. Entonces nosotros, para poder estar a nivel, tenemos que juntar las fuerzas, tenemos que estructurar a la resistencia cubana, tenemos que organizarnos, tenemos que arrebatarle no solo el poder político, sino la legitimidad de tener la capacidad de representarnos para poder derrocar al narcopartido comunista, para restituir la República de Cuba y para que por defecto no existan más presos políticos. Yo creo que podemos dejar el podcast acá. No sé si ustedes quieren mandar algún otro mensaje. No, yo creo que solamente para retomar lo que estaba diciendo del Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico, yo no sé si será posible que el Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico vuelva a tener otra edición, pero lo que sí se puede retomar es lo que le dio el alma al Encuentro Nacional Cubano de Puerto Rico, que fue precisamente el Acuerdo para la Democracia en Cuba. Fue lo que, a mi modo de ver, este paradigma del Acuerdo para la Democracia en Cuba y el otro, los métodos de la no violencia de Heng Chau, fueron el gran éxito de aglutinar y de concertar fuerzas. Tal vez la experiencia de Puerto Rico ya haya cumplido su rol histórico, que es crear el precedente, y pudiéramos ahora, utilizando esos mismos dos pilares, el Acuerdo para la Democracia en Cuba y los métodos de lucha no violenta que han sido posteriores a Puerto Rico, llevados a cabo en eventos de pasos de cambio, pues yo creo que pudiera muy bien organizarse un próximo evento de pasos de cambio acá en Washington DC. Washington DC, donde pudiéramos tal vez volver a concertar toda la fuerza. Y ojo con esto, cuando estamos diciendo acá en Washington DC no es porque nos quede cómodo a nosotros, que sí, porque estamos acá, pero la realidad es que es aquí donde está el corazón de la democracia, es aquí donde hay que traer los reclamos, donde hay que traer la narrativa del pueblo cubano y además donde tenemos que articularnos para tener una presencia firme 24/7 dentro del Congreso y el Senado de los Estados Unidos de América. Exacto. Por eso desde este podcast yo creo que estamos haciendo ese llamado a que la resistencia cubana se acabe de estructurar y que traigamos, basado en esos precedentes del Encuentro Nacional Cubano, del proyecto Pasos de Cambio y los métodos de lucha no violenta, a que la resistencia cubana, el exilio cubano, se acabe de organizar y estructurar acá en Washington DC. Así que, señores, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington DC, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, por supuesto, y en Twitter somos CUE Washington DC. Recuerden que entre todos los cubanos que desprecian a la narco dictadura comunista existen dos grupos: quienes esperan que un día caiga y quienes hacen algo porque esto sea una realidad. Elige usted en cuál grupo quiere estar y que Dios nos bendiga. Mario, por favor, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, comenzamos en nuestro podcast hablando de la situación terrible de Cuba, una isla donde la miseria cunde por todas partes, donde no hay que comer, pero por otro lado donde aparecen delincuentes que uno no sabe hasta dónde se confunden con el propio sistema, porque es el sistema el más delincuente. Pero en medio de este panorama, Dios Todopoderoso, nosotros comenzamos a hablar de las cosas que se pueden hacer. Y yo creo que tú nos trajiste un mensaje de esperanza. Y pensamos en eventos cruciales como el Encuentro Nacional Cubano en Puerto Rico en el año 2015 y el segundo encuentro en el año 2016. Y pensamos en pasos de cambio y pensamos en el Acuerdo para la Democracia en Cuba. Y esto nos hace ver que no estamos en cero,
que hay esfuerzos que sencillamente lo único que hay que hacer es retomarlos y tomándolos en cuenta, ir más allá. Ayúdanos a dar el paso que se necesita dar. Gracias porque nuestros hermanos que permanecen dentro de la resistencia, dentro de la isla, están haciendo su parte. Gracias porque miles de ellos están en las cárceles y otros que están fuera, como el doctor Oscar Elías Bisek o como Marta Beatriz Roque, están exponiéndose cada día. Ellos están haciendo su parte, pero nos inspiran a nosotros a hacer la nuestra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, como mismo se organizaron los polacos en la Segunda Guerra Mundial y que concertaron fuerza en el gobierno en el exilio en Francia porque no podían hacerlo en Polonia. Ayúdanos a hacerlo a nosotros, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a poner a un lado nuestras particularidades para poner por encima de todo a nuestra nación y salvarla. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.